En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hemos empezado esta nueva semana del sagrado tiempo de la Cuaresma. Una vez más, pongámonos ante la presencia de Dios, que nos ayude a salir de nuestra situación de pecado, para poder florecer en la Pascua a una nueva vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año había sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes habían dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie ahí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida ni me entrego a ustedes. Será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín,
Los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana. Y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes, todos los suyos, y cuantos la conocían. Estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros no nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia.
y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traerle a otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo de qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena de ellos mismos. Habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8. Versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?
preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía ayer, por el momento no vamos a tener música. El que manejaba la música era el seminarista Marco Antonio Medina Cervantes. Pero con esta plaga que tenemos ahora, esta enfermedad, este contagio, el señor obispo convocó a todos los seminaristas a la casa de retiro de San Juan. Entonces ahora están allá. Estamos viendo la posibilidad de cómo conseguir a una persona que nos haga el favor de cubrir este vacío que tenemos con la música. Bien dice el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Por el momento, al menos por esta misa, vamos a pasarla, pues como se dice vulgarmente, en seco. Pero mañana ojalá ya tengamos a alguien. Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, 30 de marzo del año del Señor 2020. Las dos lecturas de hoy tienen un gran punto de contacto, además tienen una gran divergencia entre sí, tanto en el contacto como en la divergencia. El gran punto de contacto es este. En cada lectura tenemos a una mujer que es acusada por razones en contra de la moral. Susana, la protagonista acusada en la primera lectura, es acusada de amoríos ilícitos con un joven. La mujer del Evangelio, cuyo nombre desconocemos, pues el Evangelio no lo da, es acusada de haber sido sorprendida en un adulterio, acción ilícita de por sí. La gran divergencia en las dos lecturas es esta. Susana, en la primera lectura, fue acusada injustamente, pues nada era verdad de lo que la acusaban. La mujer anónima del Evangelio de hoy fue acusada
y con mucha razón, pues fue sorprendida en flagrante adulterio. Y el adulterio es un acto prohibido por la ley de Dios. Éxodo 20, versículo 14. Veamos ahora un poco de las enseñanzas que nos dan cada una de las dos lecturas. La de Susana, tomada del libro de Daniel, y la de la mujer adúltera, tomada del Evangelio de Juan. Susana, tomada del libro de Daniel. El nombre de esa mujer, Susana, ha pasado al español a través de la lengua árabe, con el artículo árabe añadido a la palabra Susana. Ya lo explicaré. Con un pequeño cambio ortográfico y con un cambio de vocal intermedia. Es decir, ¿por qué se le da a esta mujer el nombre de Susana? En realidad, históricamente hablando, no era el nombre personal de ella. También lo desconoceríamos. Ese es un nombre ficticio, pero que va perfectamente bien con la actitud de Susana. Cómo resistió a las tentaciones. Como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato. Si ese no era el nombre, está muy bien puesto. El nombre de Susana es de origen hebreo y no árabe. Ciertamente mencioné la lengua árabe porque fue a través del árabe y no del hebreo que esta palabra entró a nuestra lengua española. En hebreo, Susana se dice Shushana, que se compone de dos palabras, Shus, que significa lirio blanco, y Hana, que significa gracia. Por lo tanto, las dos palabras juntas que forman la palabra Shushana significa lirio blanco gracioso. Entonces ya empezamos a notar por qué se le puso a esta mujer, cuyo nombre también era desconocido, por qué se le puso Susana, por su virtud, por no haber aceptado la propuesta de aquellos dos hombres. Lirio blanco gracioso. Del hebreo, la palabra Shushana pasó al árabe, como ya lo dije, pero pasó como Susana, no como Shushana, Susana. Y del árabe pasó al español, también como Susana. Los árabes, recordemos un poquito de historia, ocuparon España desde el año 711 al año 1492. Es decir, la presencia árabe se extendió en España por 781 años, es decir, casi 8 siglos. En esos años de casi 8 siglos hubo una transformación pues muy a fondo del latín que se hablaba en España, porque allí lo introdujeron los romanos, y ese latín se fue descomponiendo, y ese latín fue dando paso a lo que hoy se llama el español, pero también tuvieron que ver las injerencias árabes, resabios que quedaron en España de los 8 siglos. Y eso cambió la lengua española muchísimo. Los cambios fueron así. De Susana, créanmelo, no es clase de árabe, ni de hebreo, ni de nada. Simplemente para que veamos cómo son las cosas. El nombre Susana se le puso o se quedó pegado el artículo árabe, que es la A en este caso, y así quedó a Susana. Con el tiempo, la A de Asusana cambió a E,
y el artículo puesto, porque así es en árabe, el artículo forma parte de la palabra, nosotros palabras como lo tenemos en español. Susana pasó a Susena, ahora con el artículo a Susena, de ahí viene Azucena. Cambiando las S en Z y ya está. Bueno, no explico más detalles, pues no estamos en una clase de etimología, sino que estamos en la homilía de la liturgia eucarística del día de hoy. Pero para que veamos cómo se le acomodó esta palabra tan bonita a esta mujer, que en realidad se desconocía el nombre, pero luego a la larga se le puso este nombre, que le vino perfectamente bien, como anillo al dedo. Entonces, ¿por qué he traído esto a colación si no estamos en una clase de etimología, sino en una santa misa? Esta es la razón. Espero no escandalizar a nadie. Todos sabemos que muchos libros bíblicos han sufrido cambios, pero no cambios dogmáticos. Es decir, nunca ha habido un cambio bíblico doctrinal desde que se escribieron, desde un principio, hasta que la Iglesia fijó la canonicidad de los libros, que fue hasta el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563. Este concilio duró 18 años. Y allí la Iglesia dijo, basta ya de cambios, aunque eran cambios chiquitos, cambios que no afectaban el dogma, como ya dije. Así se queda. Esta es la situación de la primera lectura de hoy. El relato, en su parte medular, es primitivamente histórico. Luego, la fantasía popular fue adornando paulatinamente el relato de esta joven mujer casada, que en defensa de su virtud estaba dispuesta hasta morir con tal de no pecar contra el Señor. Como ella misma lo dijo, cuando los dos ancianos le pidieron pecar con ella, pero ella rehusó. Por eso exclamó, no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí, porque el pecado del adulterio era castigado con la pena mortal, la pena de morir lapidado. Así lo leemos en el libro de Levítico 20:10, Deuteronomio 22, del 22 al 24. Sigue diciendo Susana, si resisto para no pecar con ustedes, no escaparé de sus manos. Ya Susana preveía que estos hombres en despecho la iban a acusar falsamente. Pero, dice Susana, es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Lectura de hoy, Daniel 13, versículos del 22 al 23. Esto es lo grandioso de esta lectura, que Susana prefirió morir aún injustamente antes que pecar. Esa es la gran enseñanza de hoy. Este detalle y otros más, que sería muy largo enumerar aquí, fueron los que hicieron que la fantasía popular devota le fuera añadiendo detalles bonitos al cuerpo medular histórico de la narración. Y ya con tanto adorno y con tanta cosa, más bien la lectura parece una fantasía. No, pero la parte medular es histórica, muy adornada, porque realmente fue una fascinación para todo el mundo el ver la resistencia de Susana. Mejor morir que pecar. ¿Quién dice eso hoy? Por desgracia, casi nadie. Mejor peco para no morir. No, mejor morir para no pecar. Uno de esos detalles añadidos
fue precisamente el darle un nombre personal a la heroína religiosa de la narración. Y ese nombre fue Susana. Para aquel entonces todavía no existía la palabra Azucena, existía solamente Susana. Pero Susana corresponde a nuestra Azucena. Flor blanca y delicada, que siempre se ha usado como símbolo de pureza o de castidad, y que consecuentemente era el más adecuado para esa heroína cuya historia medular resumida hemos leído hoy. Ha habido muchos brincos en todo el pasaje. Enseñanzas que nos deja Susana. No solamente resistió a la tentación del pecado, sino ¿por qué resistió? Porque ella acude al Señor. La oración nos da fortaleza. Así dice Susana en la oración: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz, y cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: no soy responsable de la sangre de esta mujer. Esto indica que precisamente el joven del que hablaban los dos hombres era precisamente Daniel. Inventado también el caso. Y ya cuando la llevaban a ejecutar, al ver Daniel que las cosas iban en serio, gritó: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Y así de acusado, Daniel pasó a ser acusador, o sea, juez. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Las cosas cambiaron rotundamente. Dios puso las cosas boca abajo, a como aquellos acusadores las tenían boca arriba. Tenía que morir. Que el Señor dijo no. Y fíjense el cambio que hay. Susana, después de entregarse al Señor en la oración, y el Señor sale a su paso, pues sale a defenderla, hace también el Señor que aquel a quien habían metido en la historia, que no era nada de verdad, a Daniel de acusado, pasa a ser acusador. ¿Cómo cambia el Señor todas las cosas? Uno de esos detalles fue el de darle un nombre personal a la heroína religiosa de la narración. Bueno, esto ya está explicado. Enseñanzas, otras más, que nos deja la primera lectura de hoy. El relato de Susana es de la más fina psicología y está llevado en tensión progresiva hasta la enseñanza didáctica que este relato bíblico pretende ofrecer. ¿Cuál esa es la enseñanza? El triunfo de la inocencia sobre la maldad. Tarde o temprano, por diferentes caminos, Dios le da el triunfo a la inocencia sobre la maldad. Otra enseñanza, como denuncia del vicio y como exaltación de la virtud. El relato de Susana fue de ayer, ciertamente,
un relato ya pasado. Es de hoy, porque las enseñanzas nos sirven para nosotros. Es decir, la enseñanza que nos da Susana es una enseñanza para todos los tiempos, porque todos tenemos que aprender de él. Miren, precisamente, un alumno de San Juan Bosco llamado Domingo Sabio, nacido el año 1842, muerto el año 1856, casi murió a los 15 años, todavía no los había cumplido. Hizo su primera comunión a los 7 años. En el día de su primera comunión puso por escrito algunos de los propósitos con la ocasión de la primera comunión para vivir toda la vida con esos propósitos. Y uno de ellos fue este: la morte ma non peccati, que traducido al español podríamos decir, antes morir que pecar. Imagínense. Los detalles de la narración son un precioso arsenal costumbrista hebreo en perfecta armonía con la ley de Moisés. Los detalles de la narración de Susana. Este relato de Susana es una preciosa lectura ejemplar de frescor inacabable. Cada vez que la leemos, siempre la entendemos más y mejor. Gracias al joven Daniel, a quien lo acusaban de complicidad con Susana y quien gritó muy a tiempo cuando llevaban a Susana al castigo mortal: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Daniel 13, versículos del 44 al 46. Él no se quiso quedar callado. Él sabía que él tenía que hablar, porque ante todo, él no había hecho nada con Susana, para empezar. Dios, en cambio, suscitó a Daniel como juez para dirimir el problema, y la acusación se revertió en contra de los ancianos y jueces que quería este joven gozar a Susana, pero callándola después con la muerte para que su pecado quedara impune. Este es el plan de los ancianos: gozar de Susana y luego matarla para que no hablara. Y de esa manera nadie se iba a enterar que aquellos hombres, los ancianos, que además eran jueces, nadie iba a pensar que esos habían tenido tanta maldad en su corazón. Por eso la querían matar, para silenciarla. Ahora pasamos a la otra mujer, la del Evangelio. La pecadora arrepentida. La cuestión de la mujer sorprendida en adulterio ponía a Jesús en un verdadero aprieto. En el caso de adulterio, el marido podía demandar el divorcio, que era concedido automáticamente si el divorcio era una petición por la razón de un adulterio. Automáticamente. El marido quedaba sin ninguna obligación frente a la mujer infiel, y ésta caía además en la desgracia de su propia familia. ¿A dónde iba a refugiarse? Lo lógico es a su familia, pero en su familia tampoco la iban a querer por haber sido adúltera. Cuando no existía evidencia del adulterio, debía iniciarse la búsqueda de las pruebas a tenor de la ley. Así dice el libro de los Números, capítulo 5. El caso presentado a Jesús era claro, ya que se nos dice que la mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio.
El divorcio, por supuesto, era automático. O sea, se quedaba sin marido y se quedaba sin el favor de su familia. Y se quedaba en la calle. Pero, ¿y el castigo de darle muerte por lapidación a la mujer adúltera? ¿Ese qué? Porque eran dos cosas diferentes. El declararla adúltera, así perdía al marido y perdía a su familia, se quedaba en la calle. Pero otra cosa era, el punto 2, el castigo por adulterio, que era darle muerte por lapidación, a pedradas. La ley de Moisés consideraba el adulterio como contrario a la ley de Dios y como fuente de graves prejuicios para la sociedad como tal. Por eso, la ley de Moisés establecía la pena de muerte. Deuteronomio 22, versículo también 22. Una expresión muy burda en español, pero para que entendamos todos, que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Así también eran las adúlteras. Era evidente que los escribas y fariseos querían ponerle una trampa a Jesús para poderlo después acusar. Esto lo vemos en los versículos del 3 al 6 del Evangelio de hoy. En este caso, los escribas, también llamados doctores de la ley, y los fariseos tenían todas las de ganar. ¿Por qué? Jesús podía pronunciarse por la aplicación de la ley. Al fin y al cabo, era la ley. En este caso, como se ha dicho muchísimas veces, la fama de Jesús era de un hombre comprensivo, misericordioso, compasivo, y esa fama se vendría abajo. Pero habría algo más serio, algo más comprometedor. Y era esto. Bajo la administración del Imperio Romano, los judíos habían perdido el derecho de la lapidación, de la pena de muerte, como de cualquier otro acto jurídico que llevaba la pena de muerte. Acordémonos en el proceso de Jesús. Los judíos llevan a Pilato, pidiéndole a Pilato que él lo mandara a la muerte, porque ellos no podían hacerlo. Pilato, ¿qué dice? Ahí lo tienen, tómenlo y juzguenlo ustedes. Porque Pilato bien sabía que después del juicio, en la mentalidad de los judíos, iba a venir la pena de muerte para Jesús. ¿Qué responden ellos? Nosotros no podemos matar a nadie. Eran conscientes que la autoridad romana no los iba a dejar ejecutar a aquella mujer, como tampoco iba a ejecutar a Jesús. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 31. Por eso, un pronunciamiento a favor de la ley habría comprometido seriamente a Jesús con la autoridad romana por interferir Jesús en la administración de aquella provincia del Imperio Romano como lo era Judea. Los romanos no llamaban Israel, lo llamaban simplemente Judea. Una manera de expresarles a los judíos que ellos no tenían a Israel por nación, sino como una provincia del Imperio Romano. Así es que Jesús hiciera lo que hiciera, iba a quedar mal. Si le aplicaba la ley a aquella mujer, porque la ley allí estaba, Jesús iba a perder la fama de hombre bueno. Si Jesús se atenía a la ley, pues vamos a ejecutarla, se iba a echar encima a los romanos. Así es que Jesús hiciera lo que hiciera, iba a quedar mal. Esa fue la trampa que le pusieron los escribas y fariseos. Pero no sabían que estaban ellos ante la palabra de Dios. En el caso contrario, que Jesús se pronunciara en contra de la ley
La situación de Jesús, considerada desde su misión, era aún más embarazosa. En efecto, ¿con qué derecho exponía la ley un hombre cuando Jesús predicaba? Recordémonos aquello de, habéis oído que se dijo a los antiguos, no juzgarás mal. Yo les digo que el que mate es la misma historia, etcétera, etcétera. ¿Con qué derecho exponía la ley un hombre como Jesús, que se pronunciaba ahora en contra de las disposiciones de la ley? Contradicción. ¿Con qué autoridad se iba a presentar Jesús después como maestro, si él mismo ya había pisoteado la ley? ¿Con cuánto menos derecho podía manifestar Jesús cualquier tipo de pretensión mesiánica? Jesús se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. A nosotros simplemente nos toca interpretar el hecho de agacharse hacia el suelo. Este gesto de Jesús es el del que quiere transmitir el deseo de no condenar. En Jesús, pues, no había agresividad ni fanatismo en contra de nadie. Esto es lo que hay que interpretar en el gesto de agacharse. De agacharse hasta el suelo y de agacharse frente a la persona acusada. Yo no te quiero condenar. Este gesto de Jesús, de escribir en la tierra del suelo, traduce también el deseo de dar una respuesta pausada y pensada, aparte del nerviosismo que el suspense del escribir en el suelo provoca en los acusadores. Los acusadores están viendo lo que está pasando, están oyendo a Jesús, están viendo a la mujer, pero Jesús no da ninguna respuesta a los acusadores, a los escribas y fariseos. Él se agacha, se pone a escribir. Los otros ya ardían en la necesidad de una respuesta pronta. Jesús, con toda la calma, escribe. Y con eso está diciendo, yo no te quisiera acusar. No lo dice. Escribe. ¿Qué escribió? ¿Quién sabe? Lo que haya sido. Lo que nosotros tenemos que interpretar es lo que significaba el hecho de no dar una respuesta inmediata, sino que para eso, a quien se le pedía la respuesta, se agachaba al suelo y se tomaba todo el tiempo del mundo para escribir. Y eso pues hacía que ese suspense sacara de quicio a los acusadores. Luego, como estos no quisieron interpretar el hecho, la escena de escribir en el suelo terminó con la conocida frase de Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Versículo 7. En otras palabras, ¿quién puede presumir de estar libre de toda culpa? Nadie. Una vez desaparecidos los jueces y los acusadores, queda Jesús solo con la mujer. Jesús se convierte entonces en juez, pero no en acusador. Esto es interesantísimo. Jesús se convierte en juez, pero no en acusador. Jesús da por supuesta la culpa de aquella mujer, pero con la correspondiente amonestación. Jesús la absuelve, sí, pero le dice también, no vuelvas a pecar. Esta escena es una ilustración práctica de la vida y de la misión de Jesús, que no vino a juzgar ni a condenar, vino
a salvar al mundo. Reflexión. En cada una de las dos lecturas de hoy tenemos la figura de un juez. En la primera lectura, ¿a quién tenemos de juez? A Daniel. En el Evangelio, ¿a quién tenemos de juez? A Jesús. Daniel impidió que Susana fuera condenada a una muerte injusta. El careo que les hizo a aquellos hombres. Pero Jesús puso a aquella mujer pecadora, anónima, en el camino de la vida eterna. Vete y no vuelvas a pecar. Versículo 11. Y el que no peca, pues se salva. Fíjense pues la diferencia. Daniel impidió que Susana fuera condenada a una muerte injusta. El objetivo de Daniel era que no muriera la mujer. En cambio, en el caso de Jesús, no fue tanto el liberar de la muerte a la mujer pecadora. Claro, también, pero eso va de paso. Pero la mirada de Jesús está en esto. Vete y no vuelvas a pecar. Y el que no peca está en el camino de la salvación. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Finalmente, Daniel defendió a Susana con la ley judía en la mano. Antes de condenar a nadie, había que hacer un juicio. Pero Daniel, ¿qué hace? Carea a los dos acusadores. Y como dijeron mentiras, pues ahí se acabó todo. Así es que la ley judía, en manos de Daniel, salvó a Susana. La ley salvó a Susana. Jesús, en cambio, absolvió a aquella mujer pecadora, no con la ley en la mano, sino con la infinita misericordia que brotaba de su divino corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues en esta Santa Misa, como en las demás, ya pasadas y las que vienen, seguimos pidiendo al Señor que nos libere de este flagelo del coronavirus, el coronavirus. Y tomemos muy en serio todas las recomendaciones que nos ha hecho el señor obispo, como también las recomendaciones que nos han hecho las autoridades civiles. A Dios rogando y con el mazo dando. Seguimos con la Santa Misa. Me pasé un poquito en la explicación, ¿verdad? Pero la lectura estaba sumamente larga. De paso, les digo que omití muchísimos detalles, ¿eh? Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre, rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar el gozo de tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de este mal, de este flagelo, de este virus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo.
Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.